Nocheli. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Compañeros, feliz noche. Como ya el 27 empiezan exámenes, esta y el jueves van a ser las últimas dos clases que entran para el contenido programático del examen. Es decir, ya sabemos que como penal no se puede dividir, van a estar entrando del artículo 1 del Código Penal a los artículos que hemos visto desde la fe pública, los delitos contra la seguridad del Estado. Hoy vamos a ver los delitos contra el orden constitucional y otros. Como les dije ya desde un principio, no se pueden ver todos uno por uno porque es, como dirían los congresistas, es como elegir magistrados uno por uno. Es una tarea que se vuelve imposible. Yo los voy a examinar de los artículos que yo les di. Claro que pueden traer otros artículos que ya hayan visto anteriormente. Son 2 casos a 5 preguntas cada caso. Y vamos a ver los artículos que vamos a ver hoy y posteriormente
Ya le subí yo, ustedes lo pudieron comprobar en su Classroom, la ley contra el contrabando y la defraudación aduanera. Es una ley que tiene 5 artículos. Realmente es una ley que tiene sobre todo muchos supuestos, pero que realmente no da mayor complejidad. Vamos a ver que además de la clase que yo les voy a dar el jueves, les voy a subir un material complementario que es de obligatoria lectura porque va a ser de evaluación en su examen y además van a tener que hacer una tarea sobre el mismo para entregarla el mismo día del examen, 9 de marzo. Como les he dicho, el que trabaja y se esfuerza en la clase, lógicamente da un margen de apreciación objetiva y yo estoy muy consciente de ello. Entonces, vamos a empezar a ver los delitos de hoy y por favor el día jueves espero que ustedes tengan leído, bien estudiado, no solo leer, sino bien estudiado, analizado con el cuadro típico que les mandé, los delitos contenidos en la ley contra la defraudación y el lavado, contra la defraudación y el contrabando, ¿verdad? 58-90 y su reforma. Vamos ahorita a presentar los delitos contra el orden institucional y queremos pedirle a alguien que nos haga el favor de ayudarnos leyendo las diapositivas en los que corresponda. Así que abrimos la puerta a un voluntario. ¿Yo le puedo ayudar, licenciado? Claro, doña Andrea Jimena. Vamos a... Delitos contra el orden institucional. O sea, cuando hablamos de la estructura del Estado, es el orden institucional. Y empezamos en el capítulo primero contra los delitos contra la Constitución. Van a ver ustedes que en estos delitos hay muchos que no se dan y otros que ya han sido derogados por el aparecimiento de leyes nuevas. Yo se los puse ahí siempre para que ustedes buscaran qué leyes los están derogando. Vamos a ver, empecemos con el 381. De acuerdo, licenciado, solo que se puso negra la pantalla. Creo que ya no está presentando. Sí, lo que pasa es que con esto de que los estoy admitiendo me afecta para... Ahí está. Ah, ok.
Violación a la Constitución, artículo 381. Será sancionado con prisión de 3 a 10 años. 1. Quien ejecutare actos que tiendan directamente a variar, reformar, a sustituir, total o parcialmente, la Constitución de la República por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional. 2. Quien ejecutare actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a limitar o reducir en todo o en parte las facultades de la Constitución otorga a los organismos del Estado. 3. Quien mediante actos de similar naturaleza indicados en los dos incisos anteriores tienda a variar el régimen establecido en la Constitución de la República para la sucesión en el cargo del Presidente de la República. Y 4. Quien ejecutare la misma clase de actos para privar al vicepresidente de la República de las facultades que la Constitución le otorga. Si ustedes miran, este es un artículo principal para el funcionamiento institucional del Estado. Y vemos a veces que aquí, pues lógicamente estamos hablando de particulares, civiles, y este gobierno no ha sido el mejor ejemplo del desarrollo constitucional, porque al inicio de su gobierno creó una comisión especial dirigida por don Miguel Martínez y que abarcaba aspectos de transparencia, de fiscalización, inclusive años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Ok. Aquí no se ha intentado reformar la Constitución, pero tenemos, por ejemplo, El Salvador. Bukele ya dijo que él va a seguir en la presidencia. Ya hizo un golpe de Estado donde puso una corte constitucional afín y en plataformas internacionales ha dicho que él va a seguir. Lógicamente, este delito, si hubiera uno similar, y lo hay en El Salvador, prácticamente va a quedar sin fundamento por un cambio que se va a hacer o por una opinión constitucional que se va a pedir en su caso para que él pueda hacerlo. Pero realmente el principio de alternabilidad en la presidencia es de suma importancia. Es, digamos, de los más valiosos protectores de una verdadera democracia republicana. Estos delitos tienen que ver con la seguridad de los presidentes. Ha sido reformada y ha sido también inhabilitada o excluida por la Corte de Constitucionalidad. Así que, por favor, doña Andrea, leamos. Caso de muerte, artículo 383. Quien matare al presidente de la República, vicepresidente de la República o cualquiera de los presidentes de los otros organismos del Estado será sancionado con prisión de 30 a 50 años. Okay. Lo de la aplicación de la pena de muerte ya fue reformado por la CC y el delito también ya fue modificado en cuanto a su pena por el decreto 2096 del Congreso. Entonces, este es el famoso delito
que otros países o en la doctrina se habla de magnicidio, que era la muerte del rey. Pero con el cambio a las democracias republicanas se ha, digamos, ampliado a los 3 poderes del Estado. Lógicamente, este delito yo al menos lo doy en penal 2, porque tiene que ver contra la vida. Pero aquí, por tratarse del presidente de esos organismos, lo asignaron en el párrafo de los delitos contra los presidentes. Pero realmente es más un delito contra la vida, y por eso mismo es que cuando se excluyó la muerte, peligrosidad futura, que estaba en el asesinato, que estaba en el secuestro, también se modificó este artículo, que era de los que originalmente aceptaban pena de muerte. Fíjense que en este caso estamos hablando de que efectivamente los mate. Ese es un elemento muy importante aquí. ¿Por qué? Porque vamos a ver este otro. Atentado contra los altos funcionarios. Artículo 384. Quien atentare contra la vida, la integridad corporal o la libertad del presidente de la República, de los presidentes de los otros organismos del Estado o del vicepresidente de la República, será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Entonces, si lo matan, va a ser caso de muerte. Ahora, si le disparan, pero no le dan, si le disparan y le causan lesiones, entonces va a ser atentado más el delito según el resultado dañoso que le hayan hecho a la víctima. ¿Ya? El sujeto activo puede ser cualquiera, y el sujeto pasivo, como es contra el Estado y la institucionalidad, directamente la persona afectada, pero también el Estado mismo. Los dos son sujetos pasivos, la sociedad, porque están dando muerte a uno de sus líderes y dañando el orden institucional. Estos delitos que vamos a ver ahorita, que es la rebelión, la sedición, son delitos que antes eran los primeros, después de la traición, en normar el Código Penal, porque antes no se normaba la vida del ser humano y sus bienes, sino que la seguridad del Estado y los posibles conflictos contra este. Por favor, leamos el delito de rebelión. Claro, licenciado.
Rebelión. Artículo 385. Cometen delito de rebelión quienes se alzaren en armas con el objeto de promover guerra civil o para deponer al gobierno constitucional, para abolir o cambiar la Constitución de la República, para variar o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente o impedir la integración, renovación y el libre ejercicio o el funcionamiento de los organismos del Estado. Los promotores, dirigentes o cabecillas del delito de rebelión serán sancionados con prisión de 5 a 10 años y multa de 500 a 5,000 quetzales. Los meros ejecutores de la rebelión serán sancionados con prisión de 1 a 4 años. Quien, como consecuencia del alzamiento, causare otros delitos, se estará a las disposiciones de este código sobre concursos. Ok. Disculpen que esté quitando las diapositivas, pero para poderle darle admisión a los compañeros, que es un problema que todavía persiste, hay que interrumpir la presentación. Fíjense que este delito, que tiene una redacción bastante antigua, habla de quien se alzare en armas y tiene varios supuestos. Para promover una guerra civil, para deponer al gobierno constitucional en todo o en parte, y para impedir la integración, renovación o libre ejercicio o funcionamiento de los organismos del Estado. Y tiene una característica muy particular. Nosotros sabemos que los delitos tienen la misma pena para los autores y una pena reducida para los cómplices. Vimos que los autores, según la teoría del dominio del hecho, el único autor, verdaderamente autor, es el autor directo o el autor material. Pero que nuestra ley también considera y pena como autores a los inductores, instigadores, promotores o al cooperador necesario. Entonces, en este artículo vemos que resulta lo contrario. Los inductores, los promotores de la rebelión son más severamente castigados que los meros hechores, los meros autores directos. Esto es así porque se entiende que un acto como el de intentar deponer el gobierno institucional se realiza a determinadas esferas. Obviamente estamos hablando de lo civil, porque lo militar tiene otro tipo de regulación. Entonces, si ustedes miran, se castiga más en el segundo párrafo a los cabecillas del delito, a los autores intelectuales, que los ejecutores o autores directos, y se pone la cláusula. Solo con que el grupo salga, digamos, como pasó con Ríos Montt, cuando tomó las calles, solo los que salieron a las calles a apoyarlo eran hechores, pero los que dirigieron ese movimiento eran los cabecillas de ese delito. Lógicamente, si estos sujetos que estaban participando como actores directos salían a la calle a manifestar y a oponerse, algunos armados, otros no,
estaban cometiendo el delito de rebelión. Pero si además de esto alguno atentaba contra el patrimonio, la vida o la integridad de la otra persona, se le sumaba al delito de rebelión el delito que cometiera a través de las reglas del concurso de delitos. ¿Ya? El 386, por favor. Proposición y conspiración. Artículo 386. La proposición y la conspiración para cometer el delito de la rebelión se sancionará con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 200,000 quetzales. De 200 a 2000. Sí, licenciado. Multa de 200 a 2,000 quetzales. Ok. Vimos que el Código Penal guatemalteco, que es un código realmente en su momento fue innovador, nos dice en el artículo 17 que la exteriorización del pensamiento criminal vía la proposición, la instigación, la conspiración, solo será sancionable en los casos que el mismo código lo establezca. En este caso, la conspiración y la proposición del delito, es decir, sin que nada haya ocurrido. Se junta el ministro de Economía, el ministro de Finanzas, el secretario general de la presidencia y empiezan a discutir si no sería conveniente dar un golpe de Estado. El ministro de Gobernación, digamos. Sin que hagan nada, solo por el hecho de haberlo exteriorizado, o sea, alguien lo propuso y los otros lo oyeron, estamos hablando de un delito, sin que nada empiece su ejecución. Es la simple exteriorización del pensamiento criminal lo que se castiga. Cindy Rocío Sunún Franco. Buenas noches, licenciado. Pero en este artículo también aplicaría para los civiles o únicamente si no, todo esto es civil. Todo esto son civiles. Las leyes militares ya tienen su propia regulación. ¿Ya? Gracias. Por eso es que estos son civiles. O sea, no es lo mismo que sea un ministro de la defensa, que sea un general, un almirante, quien se levante contra el Estado, que ahí es otro delito que este caso, digamos, que aquí no sería que se levantara, sino que se reuniera a hablar. Se reúne el ministro de la defensa y es un delito militar. En cambio, aquí estamos hablando de los delitos civiles. O sea, estos delitos sí puede haber tentativa, pero se penan además con desde la simple proposición o conspiración. O sea, no es necesario, o sea, puede haber tentativa si empiezan los actos y por alguna situación no logran su objetivo. Si lo logran, hay rebelión. Pero el solo hecho de exteriorizarlo ya está penalizado. ¿Ya? Leamos el de sedición, por favor. Sedición.
Artículo 387. Cometen el delito de sedición quienes, sin desconocer la autoridad del gobierno constituido, se alzaren pública y tumultuariamente para conseguir por fuerza o violencia cualquiera de los objetos siguientes. 1. Deponer a alguno o alguno de los funcionarios o empleados públicos o impedir que tomen posesión de su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos. 2. Impedir por actos directos la promulgación o ejecución de las leyes o de las resoluciones judiciales o administrativas. 3. Ejercer actos de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de sus agentes. 4. Ejercer con fines políticos o sociales algún acto de coacción contra los particulares, contra una clase social o contra las pertenencias del Estado o de alguna entidad pública. 5. Allanar los centros penales o alguno de los de detención o atacar a quien conducen presos o detenidos de un lugar a otro para liberarlos o maltratarlos. Los instigadores o dirigentes o cabecillas del delito de sedición serán sancionados con prisión de 1 a 5 años y multa de 100 a 200,000 quetzales. A 2,000 quetzales. Los meros ejecutores de la sedición serán sancionados con prisión de 6 meses a 2 años. Ok. Los que se estaban queriendo incorporar, por favor. Ahora sí los puedo agregar. Por ejemplo, cuando un grupo ataca al transporte donde se conduce un reo para liberarlo, como ha habido varios ejemplos aquí con las maras, entonces ese es un acto de rebelión, de sedición. Aquí en Guatemala es muy común que cuando no queda el supuesto alcalde predilecto, se organizan grupos para impedir que el legalmente electo pueda llegar a tomar posesión. Todos estos son actos de sedición. Digamos, cuando en Malacatán atrapan a un contrabandista de huevo o de pollo y lo conducen a la policía. Sucede muchas veces que el pueblo se organiza y va a exigir, a cambio de no quemar la comisaría o el juzgado, que lo devuelven y lo liberan con todo y su camión, porque ese es producto para el pueblo, dicen. Y entonces, obviamente, ahí tenemos ejemplos de sedición cuando se organizan los grupos para evitar que la policía suba porque están defendiendo, digamos, intereses de alguna autoridad o intereses económicos. También hay un acto de sedición. Y de igual forma, en la sedición, que son delitos muy particulares, se castiga más gravemente al inductor, al instigador, que a los hechores materiales. Porque cuando se habla de tumultuaria, se habla de que es una cosa de carácter apasionado, de carácter que la voluntad no tiene mucha capacidad, sino que sobre todo en países como Guatemala, donde están acostumbrados a defender por sí mismos sus intereses, que hay una organización comunitaria de este tipo, estos delitos realmente son
pensado en ese tipo de problemas. Y por eso es que este otro también nos habla de que los ejecutores, o sea, los que están en calidad de autores directos y están ejecutando la rebelión o la sedición, si se disuelven o se someten a la autoridad antes de que ésta actúe, van a estar exentos de responsabilidad penal. Pongamos que hay un grupo que estaba queriendo pedir la renuncia del ministro de Energía y Minas. Si cuando llega la policía se someten y se van voluntariamente, se retiran a sus comunidades, no va a haber proceso penal porque esta es una excusa absolutoria que nos va a dejar en aras de la paz social libres de responsabilidad penal a los autores directos. A los instigadores o autores intelectuales sí se les puede perseguir. Bueno, ahí tenemos una serie de artículos que realmente son fáciles de entender. La incitación pública, las actividades contra la seguridad interior de la nación, que tampoco se dan mucho, pero este artículo sí es de gran interés. El terrorismo es un artículo que usa un gobierno cuando pretende controlar un fenómeno y que se descontextualiza porque este delito de terrorismo busca cambiar, destruir el Estado y cambiar otra forma de gobierno. O sea, el terrorismo busca la independencia, la libertad del Estado, así como pasaba con el grupo ETA, que ahora ya se hizo partido político, como pasa con los musulmanes y Al Qaeda o el mismo Estado Islámico, como pasaba con los grupos guerrilleros, el MR-19, que ya tenían una guerra con el Estado, pero también por otros intereses. Ahora, ¿qué pasa cuando yo como presidente, ante el crecimiento que se da de ciertos grupos guerrilleros llamados maras, que realmente no quieren derrocar al gobierno, sino lo que ellos quieren es seguir viviendo con su estilo de obtener todo a cambio de extorsiones, asesinatos, venta de drogas, y es una delincuencia que se me desborda? Lo más fácil para mí, y fue lo que hizo Bukele, es crear una ley donde a estas personas las convierto en terroristas. Y solo con crear la ley patriota de los Estados Unidos, la ley antiterrorista en El Salvador, prácticamente les elimino sus derechos humanos. Yo los puedo detener cuando quiera, como quiera. Les reconozco el derecho a comunicarse con los abogados en condiciones muy controladas.
los mantengo en total aislamiento, sin contacto familiar, sin respetar ninguno de los derechos humanos que todas las constituciones garantizan para sus ciudadanos. Yo vi ahorita hace poco la documental de la cárcel que él hizo, y es una cárcel donde ellos no van a poder salir más que a las audiencias, al castigo y a la enfermería. De ahí no tienen prohibido, no tienen salida, están encerrados, peor que los presos de mayor seguridad de los Estados Unidos, que a veces tienen 1 hora diaria de salida al patio. Allá no, allá es una cuestión represiva, y lógicamente en un primer intento, digamos, eso cuenta con un apoyo popular, como cuando hablamos de la pena de muerte. Pero eso después se puede convertir en una Nicaragua donde se van a ir presos todos los opositores al régimen. A ver, doña Jennifer Johanna. Sí, buenas noches. Bueno, es una opinión, ¿verdad?, hacia lo que se está hablando sobre El Salvador. Pues sí, es una violación a sus derechos, ¿verdad? Pero también ha controlado bastante la violencia, porque realmente en los países centroamericanos estamos muy mal con lo que son las maras, ¿verdad? Entonces, sí se ha visto un cambio en El Salvador, ¿verdad? Si no, entonces no fueran esas caravanas de salvadoreños que vienen para acá, y la mayoría son mareros. ¿Y qué están haciendo? Venirnos a afectar a nosotros, porque aquí pueden hacer lo que ellos quieran con la población, y la verdad es bien triste ver cómo nos tienen sometidos los mareros, porque así es, nos tienen sometidos al miedo. En cualquier momento uno no puede decir, sí, voy a ir a la tienda, porque uno va con el riesgo de que les suceda algo. Y los derechos humanos, pienso, ¿verdad? Es mi opinión, que sí, nos han ayudado, pero también nos han afectado. Han afectado porque le están dando mucho derecho a las personas que cometen delitos, ¿verdad? Y pues yo pienso que así como ellos cometen delitos, deberían ser juzgados. Gracias por su opinión. Yo realmente la respeto, pero no la comparto, porque el gobierno republicano y democrático lo que debe de buscar es satisfactores sociales. Como usted dice, cuando estas organizaciones triunfan es porque tienen un caldo de cultivo muy bueno. Adolescentes que no pueden conseguir otro medio de, digamos, de obtención de bienes materiales en una sociedad que les vende el cambio de celular cada 3 meses. No digo que a todos, pero sí digo que aquellas zonas más desprotegidas encuentran un campo de cultivo, y por eso es que las maras se han creado y se han fortalecido, porque no se han aplicado estrategias de satisfacción social. Pero el violar derechos humanos es solo, y los derechos humanos los tienen todos. Es decir, se nace con ellos.
no se puede limitar. Ahorita usted un madero en El Salvador se lo llevan sin causa justificada, solo porque su nombre aparece en una lista. Si es madero o no es madero, ya se presume que él es terrorista. Y entonces, realmente es de ver eso, porque después de los supuestos maderos, ya pasamos a enemigos políticos, y ya pasamos a una serie de personas, y la violencia que se les aplica a ellos puede traer consecuencias para el mismo país. Y entonces, máxima, así como se mira que la campaña contra las maras es un instrumento para que después él pueda reelegirse, hace ver que el mensaje es ser un dictador y no ser un presidente. También, pues es una opinión personal, y creo yo que hay que considerar esto, porque nada se rompe al presidente de Nicaragua con el presidente de El Salvador y lo que intenta hacer. Carlos Giovanni. Sí, licenciado, buenas noches. Me causa duda el párrafo 2 donde la multa es en dólares. ¿Por qué en especial en dólares en este artículo? Disculpe. Fíjese, don Carlos, que como esto está modificado por el artículo 2 del decreto 58/2005, cuando empezaron los problemas de los terroristas de Europa, principalmente los grupos islámicos y todo, entonces se puso que la multa y las penas tenían que ser de un acuerdo macro, y entonces ahí se usó la multa y las penas que los Estados Unidos propusieron. Ustedes saben que en Guantánamo los principales, ahí está en la diapositiva 58/2005, los gringos, cuando se dio el ataque a las Torres Gemelas, y antes ya tenían Guantánamo y tenían la ley antipatriota que le anulaba todos los derechos a los terroristas. Ahí es lo que se ha dado en decir la aplicación del derecho penal del enemigo. Y entonces, este también incluye un artículo que se llama Ley de Financiamiento contra el Terrorismo, que quedó en la ley especial. Artículo 2 del Congreso, del decreto 58/2005, y que busca evitar, digamos, el financiar actividades terroristas en el extranjero. Guatemala, gracias a Dios, nunca ha sufrido de terrorismo, porque cuando se alzaron en armas las personas de la guerrilla, estaban en el grupo de rebeldes, de rebelión, y conforme el derecho internacional, cuando fueron tomando control del país, primero fueron declarados insurgentes y después beligerantes, pero no era terrorismo en sí. El terrorismo queda para aquellas asociaciones que luchan contra el Estado o contra la separación de un Estado y utilizan realmente medios violentos. Por ejemplo, la ETA en España, por ejemplo,
los grupos de Al Qaeda, el mismo Estado Islámico, que ya vieron cuánta gente agrupó de países europeos, y por eso esas convenciones internacionales hacen que la pena sea en dólar. Casi hay un montón de delitos aquí que por efecto de la convención internacional se fijan en dólares al cambio del día. Y lo peor es que esas penas, póngase usted $800,000 al 770, ¿cuánto es? Y si no se paga la multa, esa misma multa se transforma en cárcel. Y entonces aquí, si la máxima es de 30 años, resulta de 60, aunque la máxima no pueda superar los 50. O sea, son condenas que violentan el principio de legalidad en Guatemala por la conversión que hay en el artículo de a principio del Código Penal, tipo 59, 60. Sí, doña Ingrid, Johanna. Buenas noches, Lick. Disculpe, a mí me causa duda las multas, porque me aparece que se tiene que ver el artículo 6, decreto 296 del Congreso, donde indica que las penas o multas establecidas en el Código Penal se incrementan en su mínimo y en su máximo 5 veces su valor. No sé si estoy en lo correcto. Lo que pasa es que ese decreto, como este es más reciente, lo cambia. O sea, ese decreto estaba vigente o tuvo vigencia en el 96. Entonces se multiplicaba por 5. Pero como este artículo del 2005 es posterior, esta nueva multa supera por más la que estaba fijada para el terrorismo. Oh, y eso aplica en todas las demás multas que hemos visto, ¿verdad? Si quedan tal cual usted lo indica. Las multas se supone que ya están en el código y ya fueron cambiadas. Ok. O sea, perfecto. Gracias, había menos y ahorita le pusieron más. Pero hay nuevos delitos como este que ya es inclusive en dólares. Ok, gracias, Lick. Muy amable. Este es un famoso delito del padre Andrés Girón. ¿Se acuerdan que este fue diputado? No sé de qué partido. Pero este señor, que fue excomulgado también, invitaba en los medios de comunicación a los campesinos a que tomaran las fincas y las trabajaran. O sea, que se apropiaran de las fincas. Y por eso se le abrió un proceso por instigación a delinquir. A ver, don Carlos Giovanni, ¿qué entiende usted por apología del delito? ¿Qué significa apología? Si no sabemos lo que significa apología, ¿a qué diccionario nos vamos? Al diccionario de la Real Academia. Y entonces nos va a decir que la apología es la defensa o alabanza que se hace de un delito. O sea, una persona X cometió un delito y yo públicamente alabo ese delito o lo defiendo. Digamos, en Estados Unidos se da mucho eso
Cuando una persona entra a una cafetería y mata a los ciudadanos negros o indígenas, y entonces hay mucho extremista que dice que eso está bien porque están invadiendo el país y están quitándole la preeminencia a la raza blanca. Quien haga esto, digamos, aquí en Guatemala, defendiendo o alabando un delito, comete este delito de apología del delito. Y finalmente, me interesa ver las reuniones y manifestaciones ilícitas. Guatemala reconoce el derecho de reunión y el derecho de manifestación pacífica. Entonces tiene un protocolo donde si yo quiero hacer una manifestación, tengo que pedir permiso al Ministerio de Gobernación, tengo que decirle de qué lados, de qué zonas, qué rutas voy a tomar, en qué punto central o qué puntos centrales voy a realizar la manifestación. Y si se cumple esto, pues lógicamente la manifestación es legal y no se puede dejar de autorizar. Pero, digamos, todos esos eventos que Guatemala tiene de toma de carreteras, de manifestaciones para el cobro de indemnizaciones, que ya atentan contra la seguridad de los otros ciudadanos, pues ya son ilegales y incurre en este delito. ¿Por qué casi nunca o nunca se persiguen por la policía? Intereses políticos, intereses gremiales, pero sí realmente las reuniones y las manifestaciones ilícitas, que son las que no cumplen con los parámetros de ser pacíficas y que no obstaculicen el derecho ajeno, constituyen un delito en nuestro país. Bueno, les encargo mucho, por favor. Yo les voy a estar mandando estas diapositivas junto con las otras, creo que ya se las mandamos, y que para el día jueves me traigan bien estudiada la ley contra el contrabando y la defraudación aduanera que les subí hace días. Léanse muy bien esa ley. Yo el día jueves vamos a estar platicando de ella y de aquí al examen les voy a estar subiendo material para que quede más clarificado el tema, y entonces de ahí mismo van a hacer un trabajo que lo van a tener que entregar el día 9. Algo sencillo, pero que me garantiza a mí que siquiera vieron el material de estudio, porque para eso es que se les sube, para apoyarlos con el entendimiento de estos delitos. Así que el jueves nos vemos, ahí cerramos programa, porque el 27 empieza el examen, para que tengan la oportunidad de estudiar. No digo que no hayan estudiado antes, pero al menos la oportunidad el día anterior al siguiente examen que les toque. ¿Vieron? Feliz noche. Y feliz noche, Alex. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick.
Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.